seguimos trabajando o abordando los contenidos sobre el marco teórico. En la clase pasada ustedes han aprendido o han conocido qué es el marco teórico, cuáles son las etapas que lo comprenden y cuáles son los pasos para revisar la literatura, ¿verdad? En esta oportunidad, en la clase de hoy, nos vamos a centrar específicamente en la construcción del marco teórico, es decir, en lo que tiene que ver con la redacción del marco teórico. Y vamos a ver cuáles son los distintos pasos para poder hacer una buena redacción del marco teórico, cuáles son las normas a las cuales nos tenemos que ajustar y cuáles son la metodología para la estructura de la redacción de un buen marco teórico. En la diapositiva número 2, cómo ordenar la información recopilada. Una vez que nosotros hemos extraído y recopilado toda esa información que nos interesa para nuestro problema de investigación, vamos a estar en condiciones recién de poder elaborar el marco teórico, que por supuesto se va a basar en la integración de toda esa información que yo he recopilado previamente, ¿sí? El paso previo, por supuesto, consiste en ordenar esa información que se ha recopilado de acuerdo a nuestros criterios y según lo que nosotros buscamos y según lo que nosotros queremos y adecuarlos, por supuesto, al tema de investigación. Hay, como ustedes pueden observar, dos métodos o dos formas para ordenar esa información recopilada. Por un lado está el método del mapeo y por el otro el método del índice. En las diapositivas subsiguientes vamos a ver en qué consiste cada uno de estos métodos. Bien, diapositiva número 3, método del mapeo. ¿Qué es el método del mapeo? Básicamente este método implica elaborar un mapa conceptual. Ese mapa conceptual que ustedes aprendieron a hacer en primer año en la materia comunicación, ¿lo recuerdan? Bueno, eso es el método del mapeo. En eso consiste. ¿Para qué sirve? Básicamente para ordenar la información que yo he recopilado de los distintos autores, de los distintos textos, de manera gráfica, ¿sí? Es decir, debo elaborar un gráfico que en este caso tiene las características de mapa conceptual con toda la información que yo he ido recopilando. ¿De qué manera voy a ordenar eso? Es decir, ¿de qué manera voy a ordenar toda esa información? A través de grupos, ramas o áreas. Es decir, todos esos conceptos, esas ideas que yo voy a tomar de los distintos autores que yo he recopilado con mi lectura y con mi revisión de literatura, los voy a ir agrupando a partir de grupos, valga la redundancia, áreas o ramas, que me permitan a mí ordenar toda esa información para que me resulte más sencillo a la hora de escribir el marco teórico. ¿Y cómo comienzo a ordenar toda esa información? A partir de un concepto o pregunta central. Es decir, una pregunta que abarque en general, que no es la pregunta de investigación, cuidado, sino otra pregunta que me permita a mí ser la disparadora de los conceptos o de las ideas que yo he ido recopilando de los distintos autores. Bien, básicamente, para que no se les haga mucho lío, el método del mapeo es un método gráfico, ¿sí? Que yo voy a partir, o que voy a comenzar a partir de una idea central, que la puedo plantear yo, pero esto no va en el marco teórico. Esto es solamente, les quiero aclarar, es un borrador que me va a permitir a mí ir organizando las ideas, ir organizando cada uno de los conceptos que me sirven a mí de los distintos autores. Bien, eso es básicamente el método del mapeo y esto queda a criterio de cada uno de ustedes, a cómo ustedes han interpretado o han comprendido la información que han recopilado de los distintos autores, libros, revistas, páginas web, etcétera. ¿Sí? Diapositiva número 4, método del índice. El método del índice
índice es mucho más sencillo que el método del mapeo y es el que yo les recomendaría a la hora de poder organizar la información que ustedes han recopilado para su marco teórico. ¿Por qué? Porque es más sencillo el método del índice, porque aquel que no sabe por ahí manejar o que no tiene demasiados práctica en cuanto a la realización del mapa conceptual, el método del índice es el más sencillo y más adecuado. Por eso creo que les recomiendo en este caso que trabajen con el método del índice para la redacción de su marco teórico. ¿Por qué? Porque es más rápido, es más eficaz construir el marco teórico a partir de un índice tentativo. Recuerden que tanto el método del mapeo como el método del índice son borradores que me van a servir a mí para poder desarrollar después el marco teórico. No es que yo tengo que preparar un índice o un mapa conceptual en donde esté todo prolijito y todo bien armado, el marco teórico. No, el marco teórico es puro texto, ¿sí? El método del índice y el método del mapeo son son herramientas que me van a permitir a mí o que me van a ayudar a mí o me van a servir de guía para poder redactar con mayor facilidad el marco teórico. Pero entre los dos métodos yo, como les digo, les sugiero el método del índice. ¿Por qué? Porque me sirve básicamente para ordenar la información de manera esquemática y presenta las características de un índice general, chicos, del mismo índice que ustedes han visto en algún momento en algún libro y me presenta a mí todos los contenidos de manera estructurada, jerarquizada y acotada, quiere decir de manera breve. Así como el mapa conceptual ustedes lo han visto en primer año, al método del índice también lo han visto en primer año, pero con otro nombre. ¿Recuerdan el esquema de contenidos? Bueno, es ese el método del índice, en donde yo voy jerarquizando la información importante con números y la información secundaria con subnúmeros. ¿Recuerdan el esquema de contenidos que tenía 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3? Bueno, esa es la forma de estructurar las ideas a partir del método del índice. Es decir, el método del mapeo es un mapa conceptual y el método del índice es un esquema de contenidos. Eso para que tengan claro y para que no se hagan lío. Además, recuerden que ambos métodos son borradores, ¿sí? Que me van a servir a mí, como les dije recién, para redactar con mayor facilidad el marco teórico. Diapositiva número 5. Redacción del marco teórico. Una vez que nosotros ya hemos decidido qué método utilizar para hacer el borrador y ordenar las ideas, los conceptos, los autores, estructurar más o menos, hacer un bosquejo del orden de las ideas en que yo voy a ir escribiendo para mi marco teórico, debo tener en cuenta dos cuestiones acá. Que el marco teórico en realidad se divide en dos etapas. La etapa de los antecedentes, en donde básicamente nosotros vamos a contar qué hemos descubierto durante la etapa de la investigación de lecturas, de autores, de textos, de la revisión de literatura, qué antecedentes importantes han sido descubiertos por nosotros en esa lectura y en qué medida este trabajo que nosotros estamos investigando resulta original o es un nuevo aporte a la ciencia, ¿sí? Todo esto debe ser explicado en la etapa de los antecedentes, mientras que en la etapa de la teoría nosotros nos vamos a centrar ya específicamente en los autores, en las definiciones, en los conceptos clave que a nosotros nos sirven de los diferentes autores que nosotros hemos seleccionado en esa recopilación de información. Es decir, los autores clave que vamos a emplear para nuestro abordaje investigativo, ¿sí? Y por qué
explicar por qué, es decir, justificar por qué los hemos tomado a estos autores, por qué hemos decidido o nos hemos quedado con los conceptos de estos autores. De alguna manera vamos a ir tratando de dar respuesta a las distintas preguntas que nos hicimos al principio de la lectura, ¿sí? Eh, y todo esto, tanto, sobre todo en la parte de la teoría, de la etapa de la teoría, todo se debe realizar bajo la observancia de las normas APA, que son, que también lo hubieron en algún momento, en primer año, cuando tuvieron que hacer la monografía. Yo les voy a pasar también ahora un PDF en donde están las distintas formas de citar según la cantidad de autores, según la fuente de información de la que yo saco información, si es de un libro, si es de una revista, si es del diario, si es de internet, cómo citar cada uno de, eso, de esas fuentes y cómo citar si se trata de un autor, si son dos o más autores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Está bien clarito todo eso. Así que con eso cerramos esta cuestión de la redacción del marco teórico. Recuerden, son dos etapas, los antecedentes, la teoría y todo basado en la observancia de las normas APA. En la diapositiva número 6 vamos a cerrar la clase de hoy con algunas preguntas frecuentes. Estas preguntas tienen que ver con, por ejemplo, ¿cuántas referencias deben usarse para el marco teórico? Es decir, ¿a cuántos autores debo acudir? Yo les dije, bueno, en la etapa de la lectura, de la recopilación, voy a leer un montón. Voy a leer 10, 20 autores. Para tesis se suelen leer hasta libros completos, ¿sí? Pero de todo eso que he leído, recuerden que yo tengo que ir descartando. Entonces, ¿cuántas referencias deben usarse para el marco teórico? Por lo general se recomienda 3 o 4, no más que eso. Es decir, 3 o 4 autores y no más que eso. Si eligen un solo autor, no hay problema. ¿Sí? Si ustedes consideran que con ese autor es suficiente para enmarcar la investigación. ¿Sí? Pero como máximo 4, chicos. No se excedan de eso, no se mareen, no llenen de autores porque los pueden marear a la hora de citarlos. Entonces, 3, 4 autores como máximo y por supuesto un autor como mínimo. ¿Qué tan extenso debe ser el marco teórico? No hay un número, a ver, no hay un número de páginas o una norma o una regla que diga que debe ser de esta cantidad o de este tamaño el marco teórico. Lo que sí deben tener en cuenta es que el marco teórico no debe ser la parte principal de mi investigación, ¿sí? Porque la función del marco teórico es básicamente enmarcar para entender y sustentar teóricamente el estudio o el tema que yo estoy investigando. No debo explayarme demasiado, no debo escribir un marco teórico tan extenso y que resulte más extenso incluso que mi trabajo de campo, que mis encuestas, que mis entrevistas, que mi análisis, ¿sí? Es básicamente enmarcar, darle un marco a la situación o al problema que yo voy a investigar. Eh, ¿Por qué? Porque si es demasiado extenso, eh, puedo terminar no focalizándome en el problema central, ¿sí? Y esto puede generar irme por las ramas y hacer que la investigación sea un poco confusa. Entonces tengo que ser lo más concreto y preciso posible. Y con respecto a si se ha hecho o no una revisión adecuada de la literatura, bueno, eso se va a ver una vez que se finalice el marco teórico, pero una vez que ustedes puedan trabajar los conceptos, eso ya queda como muy subjetivo. Sí tengan en cuenta que la literatura que más sirve o a la que yo tengo que enfocarme es la de Argentina, porque estamos en Argentina. Pero si ustedes no encuentran demasiada información sobre su problema de investigación que sea de Argentina, eh, bueno, podemos por supuesto acudir a autores o a investigaciones de otros países. Pero por supuesto siempre es recomendable centrarse en qué se investigó o cuáles son los antecedentes
de literatura, específicamente de textos o de investigaciones previas a la mía, que sean de Argentina, ¿sí?